ya saben que como siempre, ustedes también tienen la palabra, así es que primero voy a hacer una introducción y vamos a hablar de un tema del que nunca se habla, pero sin embargo que se encuentra por todos lados y que está en la vida de cada persona y de forma muy intensa, ¿no? Mira, mejor no sé así. Si es mejor así. Mejor así. Vale, entonces, es un tema interesante porque, a ver, la sexualidad siempre es la expresión de un ser. Realmente todo lo que pasa en el ser se expresa mediante nuestro cuerpo y mediante nuestro comportamiento, ¿no? Y entonces, la sexualidad, evidentemente, expresa muchas cosas de nosotros, ¿no? Y cómo nos conectamos a la sexualidad realmente dice mucho de nosotros. Y ya saben que el objetivo de estos webinars es que aprendamos a mirarnos, a reconocernos en cada cosa que ocurre en nuestra vida, en cada rincón de lo que nosotros nos pasa. Es importante que aprendamos a mirarnos, ¿no? Entonces, para eso son estos webinars y evidentemente la sexualidad no iba a ser menos. Cuando yo recibo consultas, muy poquita gente me habla de su sexualidad. Y eso es algo eso para empezar ya es un hecho, ¿no? Porque es algo importante, pero sin embargo no se suele hablar. Es quizá por eso que quizá decidí hoy hablar de este tema, porque yo veo, por ejemplo, no sé, muchas personas que vienen, fíjense que en eso los hombres son más abiertos que las mujeres. Ellos sí, a veces me vienen a consultar sobre su sexualidad. Las mujeres es más difícil, ¿no? Las mujeres, claro, lógicamente soy un hombre, es algo más íntimo, pues entiendo que eso es normal, ¿no? Pero es curioso porque a lo mejor una mujer me viene a consultar porque, no sé, porque hace mucho tiempo tiene no sé, una mancha en la cara, pero resulta que cuando empiezas a hablar con ella, empiezas a jalar del hilo y de repente descubres que ella pues no ha tenido un orgasmo en su vida, ¿no? Sin embargo, ella no va a consultar eso ya ella lo ha incluido en su día a día y ya lo ha aceptado y no lo ve como un problema. Cuando, sin embargo, obviamente es mucho más importante, aunque no es así vivido por la mujer, pero es mucho más importante el mirar tu anorgasmia y tratar tu anorgasmia que la mancha que tienes en la cara. ¿Qué pasa? Que la mancha que tienes en la cara se ve y la anorgasmia pues no se ve. Entonces, eso es algo bien importante, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta la relatividad de todo y bueno, y tenemos que empezar a mirar nuestra sexualidad porque sí es un aspecto muy importante de tu vida, ¿no? No sé si tú quieres añadir algo para introducir. Cuando dices que al ver la sexualidad, desde luego que los hombres y las mujeres tienen una forma completamente diferente de ver la sexualidad. Para los hombres es relevante, es importante, para las mujeres quizá no lo es tanto, o por lo menos no es un tema que vayan a tratar con sus amigas, no es algo que sea muy coloquial, es como que más privado, más íntimo. Sin embargo, la sexualidad es como el órgano en sí, ¿no? El órgano de un hombre, o sea, yo tengo 2 hijas mujeres y un hijo varón. Entonces, la sexualidad, como lo viven los hombres, está incluso con su miembro, lo tocan, lo manosean, lo estrujan, es como que está muy presente su sexualidad en el cotidiano. En las niñas está escondido. Entonces, de esa manera, si nosotros vemos cómo lo vive la sexualidad una mujer y un hombre, ese es un indicador. Y esa es una manera de cómo te conectas con tu propia sexualidad. Entonces, es más interna, es más privada. La sexualidad en los hombres es quizá más público, e incluso todos estos clichés que existen en la sociedad, ¿no? Si a una mujer le gusta tener relaciones sexuales o disfruta de su sexualidad, ya es una puta, ¿no? Si un hombre disfruta de su sexualidad, es un super macho. Entonces, desde siempre están todas estas creencias, mandatos,
o formas de pensar que han hecho que nosotras veamos la sexualidad para adentro y los hombres sea como más exterior, ¿no? Que no tengan tantos complejos, tapujos en ver la sexualidad. Y hay otro punto que quería remarcar, y que esto es bien importante, es el hecho de que la sexualidad en homeopatía es un indicador más. ¿Cómo respiras? Si tú respiras, si respiras lento, si respiras entrecortado. Entonces, la sexualidad es un indicador como la respiración, como la alimentación, como el temperamento, como todo, porque tú estás expresando todo el tiempo a través de tu sexualidad, a través de tu respiración, a través de tu desorden, a través de tu falta de no sé, pues a través de tus apetencias alimenticias. Entonces, la sexualidad es una impronta personal también, un indicador muy fuerte. Y realmente dice mucho, ¿no? de cada uno de nosotros. Entonces, lo que vamos a ver hoy es por dónde podemos ir a investigar, ¿no? Si cualquier conflicto que tengamos a nivel sexual, a veces ni siquiera sabemos que es un conflicto. Es decir, nosotros pensamos a lo mejor que la sexualidad es de una forma, y entonces para nosotros no es un conflicto a lo mejor el hacer ciertas cosas o sentir ciertas cosas, o no sentirlas también, ¿no? Y no está, nada está ni bien ni mal, es lo que tenemos que empezar a soltar de este tema, ¿no? Es decir, hay una gran influencia de las creencias culturales en la sexualidad. Y esto es algo que realmente es pura influencia cultural, son creencias, son puras creencias. Y las creencias, pues creencias son. ¿Qué corresponde a nuestra verdadera sexualidad y qué no corresponde a nuestra verdadera sexualidad? Ya llega un momento donde no sabemos exactamente dónde está lo natural, lo normal, los límites que son normales, ¿no? Pero yo les diría que en realidad lo normal y lo natural es lo que sale de adentro, es lo que uno realmente, digamos, expresa no desde su mente, sino expresa desde su corazón. Eso es muy importante, que empecemos a separar lo que son creencias de lo que no lo son, ¿de acuerdo? Porque no sé, pues en una comunidad islámica, pues puede ser normal que un hombre tenga sexo con varias mujeres, pero hay comunidades en el mundo, raras, pero las hay, donde existe el matriarcado y donde son las mujeres las que pueden tener, está bien aceptado tener sexo con varios hombres. Entonces, todo eso es, ¿de qué depende? Pues depende de las creencias culturales. Y eso es muy importante, el aprender a separar cuáles son mis necesidades, cuáles son, cuál es la expresión de mi ser sin la influencia de creencias. Y esto es lo realmente importante de llegar a hacer, ¿no? De saber cuáles son nuestras verdaderas necesidades, ¿no? Hay algo que quiero apuntar, no solamente somos una amalgama de tradición, creencias, programas familiares, sino también de qué manera nos condicionan las heridas que tenemos. Entonces, cuando hay mujeres que deciden no tener hijos, cuando hay mujeres que deciden no tener pareja, porque eso implica, ¿qué significa tener pareja o tener hijos? Entonces hay que ir a la raíz. Entonces muchas de esas ni siquiera son heridas, vamos a ponerle el nombre, o heridas o memorias nuestras, sino son heridas de todo nuestro sistema familiar, ¿no? Entonces, y eso nos condiciona muchísimo más que las creencias culturales. Claro. Entonces, todo un arte esto, ¿no? De la sexualidad. Nosotros mismos ya cuando ya nuestros niños van creciendo como padres, muchas veces lo vemos y somos los primeros que le decimos al niño: no te toques, es que es muy joven para tener impulsos sexuales, y etcétera, etcétera. Y nosotros marcamos ya cómo tiene que ser la sexualidad, y es cuando es el niño realmente el que está dictando cómo es la sexualidad. Y si el niño, digamos, tiene una erección, tiene
mi hijo a los 3 años ya tiene erecciones, pues eso no es normal. Pero sí es normal, porque de hecho está pasando. Entonces, es algo que tenemos que observar, tenemos que ser más observadores. La sexualidad, ¿qué es la sexualidad exactamente? ¿Qué manifiesta de nosotros? Me gustaría darles este apunte porque esto es importante. Lo primero es el goce, por supuesto, la sexualidad es goce, ¿no? Es el experimentar el goce, por lo tanto el disfrute, y es la entrega a la vida. Si no estamos pudiendo tener una sexualidad, por lo que sea, o no estamos disfrutando de nuestra sexualidad, o no podemos tener orgasmo, o simplemente decidimos no tener sexo por alguna razón, de alguna forma tenemos que plantearnos, una de las posibles preguntas que tenemos que plantearnos es si realmente estamos dispuestos a disfrutar, a conectarnos al goce que es la vida, ¿no? Y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Otra cosa que tenemos que expresa la sexualidad es también nuestra forma de conectar con el otro. Evidentemente, desde el punto de vista de las mujeres, la sexualidad es cómo recibo a lo masculino en mi vida. Porque evidentemente la vagina es el lugar de reflexión de lo que significa y simboliza lo masculino en mi vida. Entonces, ¿cuál es mi relación con lo masculino? Y por otro lado, voy a quitar audio, perdón. Por otro lado, ¿cómo lo recibo, no? ¿Cuál es mi conexión con lo masculino en la vida? Si hablamos desde el punto de vista de las mujeres, y hablando desde el punto de vista de los hombres, cómo yo entro en la mujer, cómo me entrego a la mujer. Dense en cuenta que siempre que hay una relación sexual, la mujer recibe y el hombre da. Esa es energía masculina, es la de dar, y la energía femenina es la de recibir. Eso es algo que, vamos, se sabe de medicina china y en casi todas las culturas de toda la vida. Entonces, la mujer es un elemento yin, es receptor, y por lo tanto los problemas de recibir tienen que ver con cómo yo estoy percibiendo lo masculino en mi vida. Si hay memorias pues eso, de cosas que han sucedido, fíjense, en una sociedad machista, patriarcal, ya con mucha tradición, con muchos siglos de tradición, pues qué memorias puede haber, tanto en los hombres como en las mujeres. Yo les voy a dar luego la visión de un hombre en una sociedad patriarcal, que es muy interesante, ¿no? Porque siempre se ha victimizado a la mujer en este tipo de sociedad, pero nunca se ha pensado en cómo se siente un hombre siendo hombre en una sociedad patriarcal. Y esto es muy interesante y me gustaría trasladaros hoy también esta situación. Bien, ¿qué más simboliza la sexualidad? Pues la sexualidad evidentemente tiene mucho que ver con la creatividad. La creatividad es algo que este es el centro, el chakra de la creatividad. Aquí es donde se genera la energía del Kundalini, que es una energía bien intensa, es muy fuerte, es muy creadora. En medicina tradicional china también existe la energía del Ming-Men, que es este centro desde el cual se genera toda la energía que va a suponer lo que llaman ellos el chi de todo nuestro organismo. O sea, es un centro totalmente creador de energía, ¿no? Y eso también tenemos que verlo, cómo está nuestra creatividad y cómo se está expresando en nuestra relación sexual. ¿Quiere añadir algo? No. Vale. Entonces, esas tres cosas son básicas y fundamentales. Obviamente la sexualidad es mucho más que todo eso, pero básicamente tenemos que tenerlo en cuenta fundamentalmente en esos tres puntos. La sexualidad, obviamente, se va a manifestar físicamente, los conflictos de sexualidad se van a manifestar físicamente, pues como era de esperar, en los órganos genitales, porque ahí está concentrada toda nuestra sexualidad, ¿no? Toda la energía sexual va a entrar por medio de los órganos genitales, por lo cual, en una mujer, los conflictos de sexualidad se van a expresar en su vagina. Pero ahí creo que voy a complementar esto, y todo lo que tenga que ver con el encuentro y la conexión con el otro también se va a expresar en la piel.
Bueno. En todo lo que son, no solo se va a centrar en vagina, útero, digamos, o también el hombre, sino también en temas de contacto, y esto va a ser problemas de piel y también muy enfocado en el rostro. ¿Por qué? Porque, no sé, porque a lo mejor, no sé, pues he sufrido una humillación a nivel sexual y ¿qué sucede? Todo un melasma. O a lo mejor tengo un desengaño amoroso y puedo tener un conflicto infeccioso en la piel. Entonces, parece que solo va a ir como centrado, pero también tiene la implicación, el problema sexual puede traer una implicación en otros ámbitos. Piel, rostro. Claro, no puedes separar desde luego la sexualidad con el resto de tus órganos, ¿no? La piel es obviamente un órgano afectivo, por ahí entra la sexualidad, porque lo primero que hacemos en una relación normalmente se accede por medio de la piel, pero hay muchas más cosas, está el olor, por supuesto, ¿no? Que cómo cuando una persona entra en tu vida o siendo mujer decides que entre en ti, por muchas razones, ¿no? La primera, por supuesto, es el amor. En eso también nos diferenciamos hombres y mujeres, ¿no? En las mujeres puede ser el amor y también la seguridad. También. Hay que ver ese tipo de... Y existen esas cosas, ¿no? No es que todas las mujeres van por amor, que es un amor muy elevado, cuarto chakra, quinto, sexto, sino son cosas más de primer chakra, que es seguridad. Me va a poder cuidar, me va a poder sostener, va a poder tener una familia conmigo o no. Y no vamos a pensar que todos los hombres no son románticas, que las mujeres son románticas y los hombres no. A veces me he encontrado con que hay más cantidad de hombres románticos que mujeres, que no es que solo piensen con la segunda cabeza, como le dicen, no es que solo piensen con el tema sexual, sino ven de una manera más emotiva, más emocional. Entonces, esos clichés hay que borrarlos, porque realmente lo que existe es un individuo, y ese individuo hay que observarlo, ¿no? Claro. De hecho, la sexualidad está conectada a todo tu cuerpo, ¿no? La sexualidad que le llaman sagrada es la sexualidad que asciendes, eres capaz de ascender la energía del Kundalini y transmitirla a todo tu ser, ¿no? Esa es la energía, digamos, la sexualidad que le llaman sagrada, ¿no? Que es una sexualidad muy practicada en Oriente, que aquí en Occidente pues se ha banalizado. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, en qué sociedad vivimos, mucha influencia de la religión católica. Vamos a hablar de la religión católica rancia, porque hay religión católica no rancia y hay religión católica rancia. Y lo triste y lo grave es que la religión católica rancia, la antigua, la que está bien metida en las sociedades civiles occidentales, pues es una religión que ha fenestrado totalmente la sexualidad, la ha hecho bastante prohibida, y eso ha generado que al final... Prohibida y sucia. Sucia, exacto. Y hay otra cosa, si tú dices que vamos a hablar de influencias de cómo han afectado nuestra visión, disfrute, goce y valoración de la sexualidad, está todo lo que es la religión, la cultura y todo lo que es el marketing. Lo vamos a decir, todo lo que es la influencia mediática. Estoy hablando de videos, de películas, de estereotipos, de publicidad, y vamos a ver realmente el daño tan grande que ha hecho la pornografía a nuestra sexualidad. Y estoy hablando principalmente para las mujeres, pero también para los hombres, ¿no? Porque la pornografía es una idea de cómo tienes que tener la sexualidad. Muchos niños y niñas, niñas no tanto, pero niños, su primer contacto con la sexualidad es a través de la pornografía. Entonces se te quedan unas ideas, no sé, de cómo tienes que ser, del performance que tienes que llegar a ser, de cómo tienen que ser las chicas o de cómo se debe de tratar a las chicas,
Entonces, cuando, claro, y no se tiene esa educación sexual fluida con los padres, entonces acaba siendo tu educación sexual el primer o segundo video que te pasan en el colegio tus compañeros. Y eso es francamente triste, triste y perjudicial, ¿no? Porque como nadie quiere hablar del tema, entonces acaba en manos de quien sea. Y así se va construyendo una sexualidad basada en falsos mitos, ¿no? Y enferma. Y enferma, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, la idea aquí ahora es, en este webinar, es daros algunas guías para, desde la biodescodificación, ¿no? Que, bueno, no sé si llamarlo biodescodificación, biointerpretación, bioneuromoción, es decir, la interpretación, digamos, emocional o conflictual, mejor dicho, del síntoma físico, ¿no? Entonces, bueno, tengamos en cuenta que la sexualidad es todo lo que hemos hablado, es bien compleja, porque los seres humanos somos complejos ya de por sí, pero hay síntomas que no son físicos, que no se van a manifestar físicamente, ¿no? Por ejemplo, una anorgasmia, ¿no? Una anorgasmia no va a producir ningún tipo de lesión. ¿Es un síntoma físico? Sí, porque se siente físicamente, ¿no? Pero el orgasmo se siente más es uno de los síntomas que más conecta, en más general, porque realmente afecta a todo el sistema, ¿no? O sea, se siente en todo el sistema, no lo afecta. El orgasmo es algo que es placentero, ¿sí, no? Pero, ¿qué pasa con mujeres que les cuesta llegar al orgasmo, o con mujeres que no tienen orgasmo, que no conocen el orgasmo? ¿O qué pasa con hombres que tampoco son capaces, o todo lo contrario, que no son capaces de controlar el orgasmo, o que son impotentes, que se están manifestando en esa expresión del ser, ¿no? Porque eso está ocurriendo por algo que tiene que ver con un conflicto que no es tan del tipo sexual, vamos a decirlo así. Yo voy a hablar ahora de la parte masculina, de esa parte, y tú deberías hablar de la femenina. Vale, les voy a decir algo. En un hombre, y ahora sí que voy a introducir justamente, voy a introducir esto que les había dicho al principio: cómo se siente un hombre, cuáles son los conflictos de ser hombre en una sociedad machista, ¿vale? Porque aparentemente ser hombre en una sociedad machista da la sensación de que es una maravilla, ¿no? De decir, bueno, hace lo que le da gana, tal, nunca ha juzgado, puede tener las mujeres que quiera. En realidad, eso no corresponde a la verdadera naturaleza de un hombre. Y eso quiero que yo, como hombre, ahora ya les hablo no como homeópata, sino como hombre, cómo me siento yo en una sociedad así, machista y patriarcal. He pensado muchas veces en eso, ¿no? Y realmente nos está dando muchos conflictos. Entonces, al hombre se le pone en un lugar que no le corresponde como ser, digamos, como hijo de Dios que somos, ¿no? Es algo que tenemos ¿qué somos en realidad, ¿no? ¿Somos este cuerpo o somos algo más? Entonces, se nos da un lugar, un papel, donde debemos satisfacer o debemos cumplir con una serie de requisitos que no son en realidad aquellos que nosotros necesitamos como seres, ¿no? Muy por encima de nuestro género, ¿no? Entonces, al hombre, digamos que si no provees, no eres buen hombre. Si no tienes fuerza, no eres buen hombre. Si no, no sé, si no tienes éxito con las mujeres, no eres buen hombre. Si no, o sea, se han establecido unos parámetros que son verdaderamente clichés y que no corresponden a nuestra verdadera naturaleza. Entonces, se generan unas necesidades en el hombre que nunca van a ser satisfechas, porque vas a estar tratando de buscar cosas o de alcanzar cosas o alcanzar ser lo que no eres en realidad. Entonces, es bastante frustrante para un hombre también. O sea, la sociedad machista que está muriendo, porque está muriendo, yo lo tengo clarísimo. O sea, para mí estamos asistiendo a la muerte de algo que lleva, pero miles de años. O sea, esto no es algo de los últimos años. La sociedad ha sido machista desde hace miles de años. Total,
estamos asistiendo a esto, y esto es bien interesante porque se están rompiendo todas esas viejas estructuras. Entonces, eso genera en el hombre un sentimiento de frustración, de impotencia, de no ser capaz de. Eso justamente es la eyaculación precoz. Eso significa la eyaculación precoz. No soy capaz de satisfacer, no soy suficiente hombre, no me siento suficiente hombre, por la razón que sea, porque trato de alcanzar unos parámetros que no son los que realmente se conectan a mi ser interior. Entonces, eso es la impotencia. También, no solamente la impotencia, sino la eyaculación precoz, tiene que ver mucho con mi incapacidad de satisfacer a la mujer como tal. Y entonces no es un síntoma, digamos, que se vea físicamente, no es algo, pero sí es un síntoma físico, porque la eyaculación es también un síntoma físico. Entonces, me gustaría aclarar eso. Me gustaría que ustedes, como veo que hay hombres por aquí, o sea que felicidades a los hombres, porque en estos talleres no aparecen los hombres casi nunca. Así es que felicidades a los que estáis aquí. Y no sé si alguno de los que están aquí, Sergio, Alberto, Mauricio, quiere añadir algo de cómo se sienten en ese. Me gustaría que también participaran, si quieren, a añadir a esto que es en realidad un sentimiento mío, que no ya les digo, no hablo como homeópata ni como biodescodificador. Aunque la biodescodificación, la impotencia es siempre un miedo al fracaso. Miedo al fracaso, como hombre. ¿Qué dices de las mujeres? De las mujeres. Pero terminemos con los hombres, ¿no? O con su sentir acerca de su sexualidad. ¿No? Dale a la anorgasmia. ¿Cuál es su perspectiva? Pues la anorgasmia, en mi interpretación, es la dificultad para disfrutar. Pero no lo vamos a poner como dificultad para disfrutar el clímax y demás historias, sino simplemente es la dificultad para poder disfrutar. Dícese de la vida, dícese de la comida, dícese de la sexualidad, dícese de la compañía. Entonces, la anorgasmia está muy condicionada con tu manera de ver al otro, de ver lo que te sucede, de lo que sucede, ¿no? Entonces, cuando las personas estas que son muy perfeccionistas, muy puntillosas, que todo tiene que hacerse correctamente o de una manera establecida, son las personas a las que se les va a dificultar más el poder disfrutar, simplemente. Disfrutar de cualquier cosa, ¿no? Porque al final la sexualidad es una forma de conectarte a la vida. Pero ¿de qué manera te conectas a la vida? ¿De qué manera te conectas con el otro? Ya con un estándar, yo tengo que llegar al orgasmo si tengo una relación, yo tengo que tener 3 orgasmos en una relación, tengo que estar en este tipo de condiciones, o sea, depende tu exigencia hacia todo, ¿no? Entonces, no es que la forma de ser, bueno, sí es que la forma de ser de la persona está muy conectado a cómo te tomas la vida, cómo te la tomas. Entonces, cada uno se puede preguntar, ¿disfruto de la compañía fácilmente? ¿Disfruto de la comida? ¿Disfruto del contacto con el otro? ¿O siempre le estoy viendo lo que hace mal, lo que no es suficiente, lo que no me agrada? Entonces, a lo mejor, no sé, pues tengo este tipo de reparos en mi cotidianidad y luego voy diciendo, es que es una forma de tomarme la vida. No es que solamente que tengo un problema de no disfrute, ¿no? Sino que es una extensión más. Mi sexualidad es una extensión de mi forma de conectarme con todo.
Claro, yo he visto muchas mujeres, por ejemplo, que la anorgasmia la relacionan, por ejemplo, se relaciona, por ejemplo, con una dificultad en soltar el control. Eso es muy importante, ¿no? Porque de alguna forma tener un orgasmo significa soltar el control. Y en el caso de los hombres, todo lo contrario. El no tener un orgasmo significa mantener el control. O sea, fíjense que... La incapacidad de mantener el control. Exacto. Y eso es importante. El control es algo bien conectado a la sexualidad también, ¿no? Puede ser algo que tenemos que mirar también. Somos muy controladores, necesitamos tener siempre el control de todo. Es muy probable que seamos anorgásmicos, ¿no? Y en el caso del hombre, como les digo, es diferente. En el caso del hombre, el hombre es el que tiene que mantener el control en una relación. Digamos, en las visiones o la percepción de la sexualidad en Oriente, es el hombre el que maneja el fuego, ¿no? Y tiene que manejar el fuego, porque si no se quema, como quien dice, y puedes quemar a la otra persona, ¿no? La mujer es agua. Entonces, el hombre en una relación sexual tiene que aprender siempre a estimular, a ayudar a que a la mujer se estimule. Es una cosa bien, es un arte realmente, ¿no? A calentar el agua. A calentar el agua y mantener el control. Porque obviamente, si no mantienes el control, pues lo que va a haber es un orgasmo prematuro, ¿no? Y ahí se acaba la situación, porque todos sabemos que las mujeres son multiorgásmicas y los hombres, pues no. Los hombres podemos ser multiorgásmicos porque realmente hay métodos para conseguirlo, pero hay que trabajarlo, no es algo, digamos, no es una condición natural. La condición natural de la mujer sí es la multiorgasmia, mientras que los hombres no, son más de es como un fósforo, ¿no? Tú prendes un fósforo, eso es energía yang, es energía masculina, prendes el fósforo y es pura energía, pero luego se apaga, ¿no? La mujer tiene una energía mucho más constante y realmente ahí donde se produce un encuentro sexual se debe de jugar con esa energía, ¿no? Siempre el hombre es la parte activa en el sentido de que la energía que entra, la energía que masculina es la activa y la energía mujer, que es la que recibe, es la pasiva. Eso también no es que tenga que ser así, no quiero decir que se establezca de esta forma siempre, pero siempre existe esa expresión masculina de la sexualidad activa frente a una expresión femenina de una sexualidad más pasiva, ¿no? Bueno, yo para terminar, yo creo que les voy a ir dando un poquito de la parte física, es decir, qué pasa cuando una mujer está bloqueando lo masculino. Y ahí nos encontramos hemos dicho que es la vagina la que manifiesta esta parte, ¿no? Y aquí nos encontramos, por ejemplo, uno de los principales problemas que aparecen en las mujeres es el del flujo, ¿no? El flujo... La vaginitis. La vaginitis es el dolor al contacto con el otro. Entonces, es como que se cierran las paredes del cuello, del cuello uterino y el conducto es como que produce dolor. Entonces, eso genera una vaginitis. Y una forma de evitar el contacto con el otro es lo que él menciona, ¿no? Es también una forma de rechazo y es como más disimulada, ¿no? Y es el flujo vaginal, las infecciones urinarias, ese tipo de reacciones, ¿no? Luego hay otras connotaciones, ¿no? Que puede ser vergüenza, humillación, pero eso ya es diferente. Y cada síntoma se va a expresar de una manera diferente. Pero el rechazo y el bloqueo hacia una relación normalmente es vaginitis y infecciones con fluido, ¿no? Claro, luego hay cosas, es que cada expresión significa algo diferente, ¿no? Están los quistes de Gardner, están también la obstrucción de ahí no me acuerdo ahora cómo se llama, las glándulas que producen el moco, que es el que lubrica, ¿verdad? Cuando se obstruye, deja de estar lubricado la vagina y eso significa que no hay acceso, no hay, digamos... No hay el permiso. No hay permiso, No hay permiso, pero luego tú vas a la farmacia y compras el permiso. Compras el permiso, pero en una parte consciente, si tú no lubricas, es que no tienes deseo, porque tu cuerpo se niega, ¿no? Se niega
el contacto, porque el agua es contacto, se niega la lubricación, se niega la posibilidad, pero claro, a nivel mental simplemente no lubricas, ¿no? Entonces, como todo tiene solución, pues esa puede ser, ¿no? Un lubricante, claro. Lo cual, pero este ejercicio que nosotros hacemos y que Carlos se toma la molestia de hacerlo, es para que podamos autoconocernos. ¿Para qué? No para juzgarnos, no para interpretar y decir, yo tengo esto, tú tienes esto o el otro, ¿no? Sino es más bien para que nos empoderemos, para que nos conozcamos y sepamos sepamos tener una dirección en un determinado síntoma. No es más. Luego el síntoma se diversifica, cambia, muta y no es tampoco una regla tácita, porque hay que descubrir. Pero esto es autoconocimiento. Tiene que ver mucho cómo expresan ese síntoma, ¿no? O sea, primero cómo se comportan ante la sexualidad, si les da miedo, si les produce tensión, dificultad, dolor, qué tipo de dolor, o sea, cada cosa que expresa nuestro cuerpo, frustración, tenemos que ver eso, miedos, o sea, es algo que cada uno va a expresar a su manera, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a ese encuentro? Son encuentros, no sé, son encuentros agradables, desagradables, realmente los recibo o no los recibo, eso para empezar. Pero luego además está la parte de la parte física, ¿no? Es decir, cómo yo me siento o qué problemas se producen físicamente cuando yo tengo un encuentro sexual con mi pareja o con quien sea, ¿no? Ahí tampoco vamos a entrar, que habrá quien no tenga pareja. Pero, sin embargo, la sexualidad es muy amplia, evidentemente no hay nada escrito al respecto. Entonces, yo lo que diría es eso, miren a ver hagan una visualización de qué es lo que cómo se produce ese encuentro, qué síntomas físicos hay, ¿no? Por ejemplo, hay gente que, no sé, pues que tiene infecciones urinarias después de cada encuentro sexual. Obviamente es un problema, es un conflicto que se está manifestando por medio de la sexualidad y tiene que ver con la invasión, con el sentimiento de invasión. ¿Por qué? Porque la cistitis, las infecciones de orina siempre tienen que ver con territorio. Entonces, ¿cómo recibe una mujer a un hombre? Fíjense bien, es raro que un hombre tenga cistitis después de las relaciones sexuales, pero en una mujer es relativamente frecuente. Y pasa, ¿por qué? Porque la mujer en sí, el carácter femenino es mucho más territorial que el del hombre. Es algo bien conectado a la feminidad, porque las mujeres son terreno, es lo que sustenta, ¿no? Es energía yin y por lo tanto lo que sustenta. En los hombres estamos más arriba, ¿no? Estamos como más volados. Y eso es puede ser una bendición o no, pero en todo caso es algo, es nuestra naturaleza y por lo tanto digamos que tenemos otro tipo de conflicto, pero el territorio es algo mucho más femenino, ¿no? Entonces, valoremos eso y observémonos en ese sentido, porque la sexualidad sí está expresando algo bien, bien profundo de nosotros y bien necesario de mirar. No, o sea, se puede vivir sin sexualidad, por ejemplo, hay gente que ha decidido simplemente no tener sexo. Está bien, o sea, nada está bien ni mal, a ver si me explico, pero todo está diciendo algo, ¿no? Cuando nosotros los homeópatas hablamos con nuestros pacientes, le preguntamos, ¿y tu sed cómo es? La gente a lo mejor dice, ¿qué tiene que ver mi sed con mi enfermedad? Mira, no, es que la sed realmente puede ser una expresión de ti con tu enfermedad y sí me interesa, todo interesa. Entonces, sí, es hora de mirar nuestra sexualidad, qué tan dañada está, qué tan fluida es y en base a esos síntomas de cómo los estamos viviendo, cómo nos sentimos nosotros en la sexualidad. Voy a acabar con un apunte. Si hablamos, por ejemplo, del flujo, que es algo bien, bien común, yo creo que es una de las cosas más comunes en las mujeres en cuanto a nivel, digamos, ginecológico, pues el flujo es algo, expresa muy bien cómo tú te sientes. Fíjense que todo lo que es flujo espeso, purulento, es algo que te conecta a la suciedad. Y es un sentimiento... Y el olor, claro, el olor es aléjate de mí, obviamente, ¿no? Porque no hay realmente ganas de tener una relación sexual cuando tienes un flujo oloroso.
Entonces, es un poco cómo te sientes tú en la relación sexual. Me siento sucia. Me siento, ¿por qué? Porque no me siento, no me acabo de sentir mirada o correspondida o valorada o apreciada, no lo sé. Cada uno va a tener sus propios, ¿no? Que en realidad son de uno. Tengamos en cuenta de que los síntomas que uno expresa pertenecen a uno, no tienen que ver con el otro. Ténganlo en cuenta, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que aquí vamos a dejar la introducción. Si me gustaría dejarles un espacio a ustedes ahora, y me encantaría que hablaran los hombres, porque en eso me encuentro un poco solo siempre en estos webinars. Así es que, aprovechando que hay hombres aquí hoy, no sé si quieren preguntar algo, tienen alguna... A ver. Vale, Alberto dice que no tiene ni cámara ni nada. Vale. Bueno, quiero que escriba las preguntas ahí. Si tienes algo que quieras compartir, no tiene por qué ser una pregunta, sino mira, una impresión que tú tienes. Me gustaría que se generara también un diálogo con este tema, ¿no? Porque yo creo que ya es momento de, bueno, los que estamos aquí estamos porque realmente hemos soltado el tabú ya de la sexualidad, ¿no? Pero estaría bueno que intervinieran, que preguntaran. Alberto, no, ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere expresar algo? ¿Alguna dificultad? ¿Algún conflicto? ¿Alguna...? ¿Está todo claro? Bueno. No puedo creer, no puedo creer. La sexualidad es uno de los temas más conflictivos en todas las personas. Es en el que se tiene peor comunicación, peor información, así que sientan la confianza para poder compartir o aportar, no lo sé. Bueno. Bueno, nosotros esperamos que les haya servido, ¿no? Y que hayamos aportado algo interesante a vuestras vidas. Les estamos agradecidos. Aquí hay un mensaje, un momentito, a ver, un momentito. Aquí está. Dice, se distrae fácilmente. Vale. Aquí pregunta... No digas quién está. Bueno, alguien pregunta cuando tu pareja se distrae muy fácilmente durante la relación. Bueno, pues quizás eso es una forma de boicotearse la relación, ¿no? De no estar presente en esas... O sea, es una señal que tenemos que mirar con respecto a cómo está de presente, porque en una relación sexual, obviamente, una de las grandezas de la sexualidad es que tiene el don de ubicarte en el presente, ¿no? Cuando tú sientes y estás realmente disfrutando, ¿no? En un encuentro sexual con una pareja, evidentemente te ubicas en el presente, es una forma de meditar. Cuando no sé si de meditar, pero es como, yo lo veo como una conversación, que te vas a un café con una amiga y tu amiga hace esto, ¿no? Y empieza así. Y yo digo, pero ¿estás conmigo o estás con quién? Estoy intentando entablar relación, contacto o una conversación contigo, pero esa es una forma para mí de evadir, de mirar a otro lado, de, mira esto. Quizá hay algo que no se ha confiado, hay algún problema, dificultad, incomodidad. Entonces lo que hacen es como cuando hacemos a los niños, no llores, mira esto, no llores esto. Entonces cuando se distrae, yo interpreto de que no está presente del todo en ese momento. Imagínense tener una relación sexual con alguien que no te mira, que está con los ojos cerrados. Entonces es como que evitas el contacto, evitas la intimidad. Puede ser un miedo a la intimidad. Miedo a la intimidad o una evasión. Una evasión por lo que sea, ¿no?
Duro y triste. No es triste ni duro porque es un indicador. ¿Y los indicadores para qué nos sirven? Ah, no, tengo un grano en el esto. Es el indicador de que estoy comiendo fatal o de que, qué sé yo, es un indicador nada más. Para mí hay algún tema de que no están no hay una buena comunicación y entonces esa comunicación se ve lo verbal y lo no verbal. Y lo no verbal es eso, pero no es ni duro ni triste, sino es una forma de, a ver, ¿qué está pasando? Lo miramos, lo hablamos y a lo mejor se abre y te cuenta, no sé, pues que de esa manera no le gusta o en ese momento no le gusta o qué sé yo, no lo sé. Claro, también la relación sexual es una expresión de la pareja. Y eso tenemos que también valorarlo, es decir, cómo es nuestra pareja y cómo se expresa en la sexualidad, porque ya sabemos, hemos hablado de eso, cómo recibe ella a él y cómo él entra en ella. Y eso se puede elevar, digamos, a nuestra comunicación del día a día, ¿no? De cómo nos encontramos en la pareja. Es importantísimo, ¿no? Hay una cosa, no te preocupes, eso lo único que hacer es hablarlo y ser, a lo mejor, buscar alternativas, ser más creativo, buscar otras maneras y sobre todo analizar en esa comunicación si hay alguna cosa que podamos mejorar, porque al final estamos para eso, para mejorar, ¿no? A ver, espérate un momentito que estaba viendo aquí, Sesión Darza, dice, cuando hacemos un análisis del ser y cómo sanar ciertas situaciones, ¿tiene que ser individual o en pareja? Pues mira, normalmente cada ser es un ser único, ¿no? Y cada uno tiene que hacer su trabajo personal. Yo no puedo hacer el trabajo de ella, por ejemplo, ¿no? Ella es otro ser, evidentemente, pero existe un tercer ser y ese ser sí es la pareja. Y eso es importante, ¿no? Es decir, la pareja en realidad, y esa es una opinión que tengo yo, la pareja en realidad es ese estado del ser en el cual tú te permites reflejarte en el otro y puedes, por lo tanto, crecer gracias al otro que está contigo, ¿no? Y a la vez, al juntar o al conectar mi energía con la suya, si somos capaces de comunicarnos bien y somos capaces de crear ese tercer ser que es la pareja, siendo un ser, digamos, ese tercer ser sea un ser de armonía, realmente cada uno de nosotros se va a potenciar por 10. O sea, es algo bien interesante la pareja. La pareja es un reto, pero cuando la pareja realmente se consigue y se le toma la medida y somos capaces de comprender que primero, el otro nunca es la causa de nuestro problema. Eso es lo primero. A nosotros nos costó años de bronca hasta que al final lo conseguimos, ¿no? Al final entendimos, vale, es que nunca fuiste mi culpable, ¿no? El culpable de mis problemas. Y segundo, entender que el otro está ahí para tú poder reflejarte en alguien, porque vivir solo podemos hacerlo, pero ¿en quién te vas a reflejar? ¿En el gato? ¿En el perro? También te puedes reflejar en ellos, por supuesto, pero mucho mejor si lo haces en sintonía con otra persona que te aporta cosas que te van a, y tú aportas cosas que van a hacer ese tercer ser, que es la pareja, y ahí sí se puede trabajar como pareja. Eso es importante. Pero en principio te diría, a tu pregunta, Ceci, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros, en cómo me encuentro yo en esa pareja, porque yo voy a tener siempre, el mundo yo lo voy a ver desde mi posición siempre. Nunca puedo ver el mundo desde otra posición. Entonces, hay una segunda posición que es la pareja. Efectivamente, existe esa posición porque tú eres parte de esa posición, ¿no? Vale. Espero que te sirva, Ceci. Entablar conversación de pareja de hombre a mujer sin que la mujer se sienta amenazada, estudiada. Vale. ¿Quieres tú contestar esto? No sé, a veces pienso que el tema de la defensa, toda la parte defensiva que tenemos las mujeres, es porque te sientes atacada. Y eso es el sentir. El sentir es de uno. No, el sentir no es del otro. El sentir es de uno, entonces uno tiene que resolverlo. Pero quizá puede ser para que no se sienta estudiada, analizada o atacada,
es también explorar nuestro lado vulnerable. Y eso pasa en los hombres. En los hombres son muy seguros, muy más directos, nunca lloran, nunca expresan sus sentimientos, nunca expresan una emoción. Entonces, a veces sienten las mujeres que nunca pasa nada. Y no pasa nada, entonces esta persona viene y me ataca o me juzga o me estudia. Entonces, quizá ser un poco más, no sé si vulnerables, pero sí conservar esa parte de no te estoy atacando, solamente quiero entenderte. Y tampoco dar soluciones. Los hombres les encanta dar soluciones de todo. Y a veces solamente las mujeres quieren hablar y compartir, sin dar soluciones, ni dar consejos, ni juicios. Entonces ahí es cuando se baja un poco la guardia y puedes encontrar un punto de comunicación. Claro, fíjate que tú estás hablando de sentirte amenazada o estudiada, ¿no? Eso es un sentimiento tuyo, en realidad. No, es que, a ver, ¿qué sí, que en una conversación de hombre a mujer sin que la mujer... Entonces, se sienta por eso, es un sentimiento de ella. Tú te sientes amenazada y estudiada. Que no, la pregunta es de un hombre. ¿Eh? La pregunta ¿Qué es de un consejo? hombre. No, no es de un hombre. Ah, de Alberto. ¿Qué consejo podrían darte para entablar una relación de pareja de hombre a mujer sin que la mujer se sienta amenazada? Ah, ya entiendo, vale. Es al revés. Vale. Mira, como dice Lisa, en todo caso, es ella, ¿no? Es ella la que se siente así. Y eso es un sentimiento de ella que tiene que manejar ella. No sí, depende pero él pregunta tips de cómo bajar la guardia. Yo le digo que ponerse sin esa postura de suficiencia, simplemente escuchar, sin tanta opinión, sin tanta juicio, sin soluciones, simplemente escucha. Sí, y a veces los hombres no saben escuchar sin dar una solución inmediata, ¿no? Y agarran y te dicen, es que tú debes de hacer esto, y no, escucha, orejas. Sí, eso es un y buen me consejo. bajo un poco de mi posición. Sí, entiendo, sí, eso es un buen consejo. 7 mensajes, así que... Una universidad varicocele o hidrocele. Mira, a ver, piensa en una cosa. Cuando tenemos un hidrocele, literalmente se nos hinchan las pelotas, ¿no? Eso es algo bien evidente, ¿no? Hay que ver cómo está expresando el cuerpo, bien figurativo, ¿no? Y eso realmente en un hombre ocurre cuando realmente hay algo que te está frustrando tanto y que te está... hay mucho enojo en todo lo que es irritación. Y contención, ¿no? Exacto. Control, intentar controlar, no estallar y mandar toda la mierda, pero en vez de eso, quizá hay que soltar. Es como una olla a presión, ¿no? ¿Qué pasa con una olla a presión? ¿Y qué pasaría si nosotros vamos soltando un poco la presión? Claro, hay un fuerte enojo y en relación a mi disposición de hombre para satisfacer a ella también, ¿no? Hace poco nos acabamos de encontrar con un caso también de alguien que está teniendo dificultad en satisfacer a su esposa, porque la esposa es muy insatisfecha, porque nunca está feliz del todo, pero por su insatisfacción, obviamente él no tiene que ver en eso. Pero también tiene que ver. Hombre, tiene que ver porque esa necesidad fehaciente de llegar y de colmar, de satisfacer, de que le den el ok, también tiene que ver con él. Ya, pero cada uno tiene que... ella, me refiero. Sí, claro. Pero y eso como él lo vive, desde la otra perspectiva. Siempre hay dos visiones. Hay la visión de la mujer, la visión del hombre, que suelen ser contrarias, además. Entonces, cómo él lo vive, ¿no? Es decir, soy incapaz de insatisfacerla y realmente eso llega un momento que me llega a hinchar las pelotas, ¿no? Es algo bien fuerte, o sea, como mediante los testículos se manifiesta siempre la paternidad, por un lado, la masculinidad y nuestra sexualidad y nuestra creatividad también, ¿no? El pene es más la creatividad en un hombre que los testículos. Sobre todo es el tema de la masculinidad y la paternidad. La paternidad también se manifiesta mucho por medio de los testículos, ¿no? Puede haber un conflicto de paternidad ahí también, ¿no? Vale.
Eh, bueno, vale, suerte entonces con eso. Bueno, interesante porque comenzó durante la pandemia que tuvimos que estar separados por el cierre de fronteras. Me imagino que se refiere al separado de mis hijos. Porque es una situación o una condición que te ha enojado mucho. Cuando hay enfado y además ten en cuenta que los testículos, como decía Carlos, los testículos está muy conectado con la sexualidad y con la paternidad. Entonces, imagínate tú lo que más, los órganos que realmente están muy involucrados con esos aspectos de sexualidad y paternidad, de no poder estar juntos, ¿no? Entonces, por una dictamen, por una condición externa, ¿no? Entonces, produce enojo, irritación, enfado. Bueno, espero que te sirva, Brian, y nada. Y a los demás les agradezco entonces la presencia. Como siempre, les grabo esto, se los mando por el grupo no sé si estáis todos metidos en el grupo les voy a mandar el link, un segundito, para los que no están metidos en el grupo de crecimiento y bienestar, que es de donde nos estamos moviendo para hacer estos webinars. Entonces les voy a dar ahora mismo el link para aquellos que no están, que puedan meterse y por ahí incluso pueden ir dando sus, no sé, sus dudas o hablando de sus cosas también, con confianza. Somos todos humanos y todos tenemos los mismos problemas, les garantizo que aquí no hay nadie que se salve de sentir miedo, de sentir cualquier tipo de dificultad o problema, ¿no? Entonces, tengan la confianza, aquí les dejo el link, ¿ya? Y tómenlo, cópienlo, como siempre lo dejamos ahí, y ya saben, en ese grupo, todas las dudas que quieran, ahí cuelgo la grabación, ¿vale? Si no hay más preguntas, les agradecemos un montón que estén aquí.